Recording is on. O sea, también es muy escaso, entonces es difícil que el registro tenga que ver con la demanda, eso también se entiende. Así que siempre vamos a estar apuntando a que les llegue más en lugar de lo que es justo lo que se pide. Esa es la idea para los meses que vienen, que supuestamente hubo un ingreso, no supuestamente, realmente hubo un ingreso desde el lado de Nación, y supuestamente vamos a tener entregas mensuales, más allá de los 20.000 que pudieron, porque realmente se inició hace un montón, lamentablemente en enero esta compra, pero nada, soy muy optimista en cuanto a que se acomode un poco a lo anterior y que vaya mejorando el tema del insumo. O sea, tomar este desafío de que tenemos, el desafío de que a veces Nación no cumple y formalizar un circuito más provincial de compra y de poder proyectar desde provincia. Así que dentro de todo eso, entiendo registro e insumo, pero a veces van de la mano y a veces tenemos que... Guarda, vamos a esperar un ratito. Creo que Darío... ahí estamos. ¿Listos? Sí, solo a lo que me refería es que nosotros, desde lo que es el primer nivel de atención, tenemos varios planillas en donde podemos registrar el método que se utiliza, ¿sí? Y como para también mejorar, porque esto que vos comentás de que uno cree que porque pidieron 300 hay solamente 300, es porque falta también a veces, en algunas otras enfermedades, nos pasa mucho, de que no están adecuadamente registrados, entonces los pedidos por ahí no llegan de la manera que corresponde, no nos avisamos. Sí. Y también van a ver que lo que intentamos es que haya una comunicación directa con los equipos, más allá de que farmacia nos pide a través de sus consolidados. El equipo es el único que más sabe cómo se relaciona ese consolidado con la realidad. Sí, totalmente. Si quieren, no sé cómo andan, como para ir empezando, Melina me mató cuando me puso indicación. Ahora esperen que voy a sacarme el sol de la cara. Hoy que estamos en problemas, Emi, ¿estamos en cortocircuito? No, para nada. Dice todo mal. ¿Para qué me saco la...? No, para nada. En realidad es un tema que me gusta mucho, que me apasiona y había hablado un poquito de generalidades y después cuando vi indicaciones me encantó porque redobló un poquito la apuesta, lo que sí alargó el PowerPoint, les pido disculpas, cúmplenla. No, entre medio de las... a veces se hace incómodo y es muy difícil hablar sin saber si están del otro lado. Entonces, entre medio vamos a tener algunas preguntitas que la idea es que ustedes puedan ir respondiendo. No sé si tiene, y te lo voy a preguntar ahora porque eso no lo sé, si tiene una función de pizarra. Sí. ¿Sí? Está, espera, ya te digo. Vamos a presentar a ver si aparece. Cuando vos vas, espera que yo me voy de nuevo para atrás. Cuando vas donde están los puntitos. A ver, espérame que voy a presentar algo, cosa de que... No vean el número total de... Bien, a ver, ustedes pueden dibujar. ¿Pueden ustedes dibujar? Sí, pero muchos prenden, y lo he hecho, no los culpo, pero bueno, hay una prendida de cámara y de micrófono y se escucha mientras estamos haciendo cosas, vamos y venimos, es entendible un poco, pero los que estén, saber que participen un poquito, como para que sea más o menos para todos y no sea un monólogo, porque es un montón de información la que tenemos para trabajar hoy. La idea es que se puedan sacar las dudas, que puedan prescribir sin miedo los anticonceptivos. A ver si ustedes ven que yo dibujo en la... ¿Ven esto? A ver. ¿Ven dos rayitas? Sí. Ustedes tienen la opción de hacerlo abajo, de poner estas... No. No, porque hay una opción que se llama... En esos 3 puntitos hay una opción que se llama whiteboard, que es la pizarra, que es para escribir. Yo estoy en otra cosa. Espera que te lo voy a... Presentación.
que termine de ver y para parlar. Como es el otro día. ¿Les explicás a los chicos cómo es desde ahí, Meli? Sí. A ver, bueno, vamos a ver si llegamos. Ahora están compartiendo. Voy a cerrar la cámara, pero por un tema de datos, no de datos, pero de señal para que no se vaya trabando nada. Pero estoy aquí. Bien. Meli, cada tanto me vas avisando si sigo conectada. Me ha pasado de hablar sola porque no... No. Lo que vos quieras. Si vos me decís... Muy bien, me refiero. Hola, están ahí y... Sí. Bueno. Hola, Emi. Buen día. Hola, buen día. A mí me parece la pantallita que ahí es donde puedo ver, sí. No podía ver lo que estabas compartiendo. Bien, ahora tienen que ver algo que dicen los anticonceptivos y un test de embarazo. Sí, estamos ahí. Exactamente. Muy bien. Bueno, con algunas filminas de la edad, vamos a ir más ligero, algunas vamos a frenar. La idea es que podamos ir viendo de manera interactiva todo esto, que ustedes puedan hablar, puedan decir, yo se los voy a compartir después a través de Meli, el Power, porque realmente tiene todo lo que a mí me gustaría, como casi especialista en anticoncepción, que me gusta mucho, que ustedes tengan como herramienta para poder prescribir sin miedo y con seguridad. Con seguridad no solo suya, sino en otra persona, ¿no? Ya sabemos en general, bueno, los anticonceptivos son sustancias, objetos o procedimientos que evitan o reducen la probabilidad de fecundación. Nada, muy general. Su objetivo principal, ya sabemos, es prevenir. Hay 1000 maneras de clasificarlos, hay 1000 maneras. Vamos a hablar de tipo, en este caso, como para después. Perdón, porque hay un micrófono abierto que no se lo puedo silenciar, porque encima aparece como un techo y fellow shitzer. Si lo podemos silenciar así no hay mucho ruido ambiente. A ver ahora, creo que ahí silenciaron. Ya estoy, ¿eh? Ahí, perdón. Estoy con problemas de mascotas. Ahí estamos, perdón. Sí, ahí se ve perfecto y están silenciados los micrófonos. Estaba en problemas de perros. Aquí. Bueno, ustedes a veces van a ser quienes reciben la demanda del anticonceptivo y a veces que van a decir, bueno, dame porque ya estaban usándolo previamente. Sepamos que el método anticonceptivo tiene que acomodarse a la señora, a la persona y no a la persona al anticonceptivo. Ya desde ese concepto vamos a evitar un montón de tasas de abandono. Si nosotros queremos un segundo. Perdón, les cuento la situación. Está por irse al jardín mi niño y es medio un callazo acá. Ya vamos. Bien. Siempre se tiene que acomodar el anticonceptivo a la usuaria, ¿sí? Tener en cuenta la forma de uso, la frecuencia de aplicación, el costo, obviamente, el costo-beneficio de tener ese anticonceptivo, los efectos secundarios o esperados, o después vamos a ver las complicaciones o los riesgos. Y pensarlo como un proceso compartido. Vamos a escuchar frases como, no, él se cuida porque usa preservativo, o yo me cuido porque usa pastillas. Se entiende que es algo que usa dentro, o sea, que va a usar en su cuerpo ella o él, pero la idea es que la elección pueda ser compartida y la adherencia también pueda ser compartida, que ese desafío esté entre los dos, que puedan acercarse juntos a la consulta, ya sea la pareja o sea un conviviente, no sé yo, si es un adolescente la madre, que pueda entender también qué es lo que hace por su hija el anticonceptivo, acomodarla o acompañarla en el proceso de acordarse, ¿no? Involucrarla muchas veces, o involucrarlo, el padre, tío, encargado, lo que sea,
muchas veces es como, bueno, no, ella ya es grande y ya tiene que saber, no, el proceso de entender y de aprender el para qué estoy tomando esta medicación y qué estoy evitando muchas veces es a través o el error, que sería lo más lamentable, o alguien que te está carcomiendo constantemente. La forma de uso, obviamente, más que nada en la frecuencia de la aplicación es conocer un poquito a la usuaria y dejar una puerta abierta. Siempre dejar una puerta abierta cuando yo indico un anticonceptivo, decir, bueno, nos volvemos a ver cómo anduviste, más allá de si pudo tener buena adherencia, cómo estuvo con los efectos esperados, secundarios, con algún spotting, algún goteo intermenstrual, pero siempre dejar la puerta abierta para una nueva consulta. En sí, hay como principios rectores de los métodos anticonceptivos y en el momento de elegir, en el momento de prescribir, en el momento de indicar. Además, muchas veces podemos indicar algo provisorio a la espera de una consulta de algún especialista si nosotros creemos que sea necesario. Siempre tener en cuenta que es una oportunidad aquella demanda o aquel control de salud en alguien o sexualmente activa o que nosotros creemos que está en riesgo, muchas veces no es sexualmente activa, pero sí podemos esperar que se encuentre en probabilidades de iniciar o también muchas veces, bueno, menos mal que son las menos, aquellas... no sé quién está con el micro. Bien, aquellas usuarias que lamentablemente estén en alguna situación de riesgo, que puedan irse en aquella oportunidad, en aquella consulta con un método anticonceptivo, más allá de que sea o no esa demanda la que motiva la consulta, ¿sí? Pero que se pueda ir, que preguntemos sobre su, muchas veces me pasa en pediatría, cosas que no se preguntan en chicas que tal vez podemos pensar, o si no preguntar sin tapujos si hubo un inicio o más o menos en qué momento de su vida están, como para poder ofrecerles o dejarles la puerta abierta. Pero aquella oportunidad en la que nosotros dejamos pasar, ya sea un pedido de anticonceptivo y es, bueno, no tengo y no poderle dar otras opciones y bueno, y volver la semana que viene, o pedir estudios innecesarios en el tema de para iniciar anticoncepción, es bastante riesgoso y es tomado como una oportunidad perdida. Así como no vacunar a quien pasa y va por otra cosa un control, esto también es una oportunidad perdida. Tenemos que conocer las preguntas claves a la hora de prescribir, que después las vamos a ver y en base a qué las tenemos que pensar. También saber la posibilidad de un cambio seguro ante la falta de anticoncepción o ante la presencia de efectos secundarios que no sean soportables hasta la consulta, si es que se quiere con un ginecólogo o una ginecóloga, o recordemos que no es ámbito estricto de la ginecología, la anticoncepción, y eso es lo principal, por eso estamos aquí, para que ustedes con seguridad y con información puedan hacer un seguimiento, puedan hacer una prescripción, puedan indicar, puedan tratar algún efecto adverso que vaya apareciendo. Recuerden que lo único y hasta no excluyente es la toma de presión, es decir, si tengo un tensiómetro, le tomo la presión, y si no, se puede dar también el anticonceptivo si yo desconozco y tomar en otro momento o solicitarle que vaya en otro momento a una unidad sanitaria. No es excluyente, es una urgencia, casi nada es excluyente y siempre tenemos que valorar el riesgo-beneficio. Pensemos que siempre los riesgos de un embarazo superan a los de una anticoncepción. Entonces, desde ese momento, nosotros vamos a conocer una lista de verificación que después la vamos a compartir. Por eso, todo lo que está acá es básicamente lo básico, pero lo más importante que tienen que tener. No les voy a decir, bueno, vayan al documento de la OPS a buscar la lista de verificación o vayan acá a buscar los criterios de elegibilidad. La idea es que ustedes puedan tener todo esto acá. Y nos ayuda a memoria de los métodos en sí particularmente. Los criterios de elegibilidad son aquellos criterios que nos permiten dar un anticonceptivo sin ningún problema o sin ninguna precaución, o contraindicarlos, ¿sí? Van del 1 al 4,
del verde al rojo, y no los tenemos que saber. Ni yo, ni ustedes, ni el mayor de los especialistas le va a recomendar saber los criterios de elegibilidad, porque creer que lo sabemos nos puede hacer meternos en un embrollo. Por lo tanto, siempre tenerlos a mano. Hay una aplicación que después creo que les voy a compartir, no recuerdo si la junté, si no se las muestro, una aplicación donde vos pones las patologías concomitantes, los antecedentes, la edad, si fuma, la paridad, y te da una lista de los métodos anticonceptivos según su criterio. Y no duden en usarla, no teman de usarla, no son ni más ni menos por usarla, todos la usamos, igual que el disquito, nada, nos ayornamos con la aplicación. Está muy bueno y te saca muchas dudas y muchos mitos de por sí, por poner las variables que puedas dentro de la aplicación. Esta es la lista de verificación que yo les contaba para descartar embarazo. Foto, captura de pantalla, me lo graban, lo imprimen, lo buscan en la contratapa de la Organización Panamericana de la Salud, en su documento de anticoncepción o de planificación familiar. Son las 6 preguntas que nosotros sí o sí tenemos que hacerle a aquella paciente usuaria que nosotros no tenemos un test y tampoco teniendo un test de embarazo. Yo me guío principalmente por esta lista. Le vamos a preguntar si su menstruación comenzó hace menos de 7 días, si no ha tenido relaciones sexuales desde su última menstruación vía vaginal o desde su último parto o aborto, si ha estado usando algún método anticonceptivo de manera sistémica, correcta y bien utilizado. Obviamente esto es casi una declaración jurada, ¿no? Es elegir confiar, y esto es explicarle por qué lo preguntamos o por qué lo hacemos a las usuarias. Si tuvo un bebé en las últimas 4 semanas, si tuvo un bebé menos de 6 meses y es a lactancia exclusiva, si no empezó a menstruar ni a comer de manera complementaria el bebé, y si tuvo un aborto espontáneo o provocado dentro de los últimos 7 días. Si hay algún sí a estas 6, puedo descartar un embarazo y puedo dar el anticonceptivo, ¿sí? Ahora, tengo una manera razonable o tengo razonable de descartar con estas preguntas. Ahora, si todas son no, bueno, vamos a tener que frenar la pelota y descartar el embarazo por otro medio. ¿Qué pasa? No tengo test de embarazo ahí, o tiene que ser en sangre, o simplemente, yo como les digo, si yo menstrué y hace 10 días menstrué y tuve relaciones sexuales durante esos 10 días y yo soy muy estricta, aún con preservativo, necesito evaluar riesgo o posponer. Evaluar riesgo significa que si yo sé o puedo hacer algunas preguntitas un poquito más personales, que en esa consulta, que es súper íntima y súper vulnerable, van a eso y no lo dudan, y tomarlo como algo natural. Muchas veces he escuchado que por ser varones o por ser, lo he escuchado, no me maten, pero me lo han dicho tal vez pediatras o médicos o así enfermeros, no, yo eso, viste, no, yo eso no. Y no, hay que soltar el tabú y entenderlo como un servicio de salud, ¿no? Entonces, si esa usuaria, yo entiendo que tiene riesgos, que está en riesgo, porque recordamos que tuvo relaciones sexuales estos 10 días, algunas con preservativo, otras sin preservativo, estuvo en riesgo, y puedo iniciar obviamente, salvo un DIU, puedo empezar cualquier método anticonceptivo, y lo que voy a decir es que en 4 semanas o 5 se puedan hacer un test de embarazo, ¿sí? O sea, la mantengo cuidada estos días hasta su próximo ciclo y tengo la posibilidad de descartar si había un embarazo previo a la toma del anticonceptivo o al uso del anticonceptivo. ¿Se entendió hasta ahí que yo puedo dar anticonceptivos? Lo que sí tengo que hacer un seguimiento algo estricto, y lo hacen. En 4 semanas te haces un test de embarazo. ¿Por qué? Porque no puedo descartar hoy que no estés embarazada. A nadie le gustaría continuar un embarazo sin darse cuenta o creyendo que le hace daño, aunque sabemos que no, con el anticonceptivo.
Entonces, confíen en que lo van a hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, se entiende. Emi, ¿Sí? perdón, ¿te entendí mal? ¿O entonces tenés que dar el anticonceptivo igual, aunque no tengas la certeza de que la paciente no esté embarazada? Exacto, evaluando riesgo o posponer, como dice la Filmina. Si yo sé que es una usuaria, sí, o sea, saber es muy... Ahí yo estoy permitida de evaluar el riesgo o posponer. ¿Qué quiere decir? Mira, seguí cuidándote con preservativo. Esta usuaria es una usuaria que viene todo el tiempo a los controles, que es una usuaria activa, que yo sé cómo ubicarla, entre muchas comillas, aunque no sea nuestro papel. Pero bueno, me puedo poner... Y le digo, bueno, en cuanto tengas tu menstruación, volvé, si no es durante los días de menstruación, luego de menstruar no tengas relaciones sexuales vía vaginal y volvé a verme. Siempre sabiendo el grado de accesibilidad que tiene mi consultorio o el consultorio de alguien, o donde decirle, bueno, vení por guardia que me van a avisar cuando menstrue, darle herramientas, ¿sí? Y si yo puedo llegar a pensar que esta usuaria está en riesgo, tengo permiso para dar anticonceptivo. Obviamente, tal vez no pensar en un implante que dure 5 años, en el riesgo, pero aún así, si hay una población adolescente donde yo sé que puede haber un riesgo de embarazo, puedo iniciar el anticonceptivo y indicarle en 4 o 5 semanas un test de embarazo, siempre teniendo en cuenta que van a ser las menores de los casos y usuarias que necesiten tal vez un seguimiento. Yo estoy evaluando el riesgo y recuerden que el riesgo no es solo de quedar embarazada. Si yo creo que es una paciente que no va, una usuaria que no va a adherirse al uso de preservativo, hay que también trabajarla desde otro lado. Entonces sí, claro, yo puedo indicar el anticonceptivo sí o sí sabiendo que a 4 o 5 semanas yo la voy a volver a ver o tener la manera de saber si ella accedió al anticonceptivo o al test de embarazo o lo entendió. Pero eso es mucho riesgo. Si yo tengo, como nosotros tenemos, por ejemplo, en Joelle, un consultorio que está abierto, que está a demanda, que se anotan en una lista, que ellas ya identifican que ese es su lugar o que ya identifican que pueden acercarse todos los días a buscarme por maternidad, es mucho más fácil poder darle la opción de, bueno, arrancamos un anticonceptivo, si son las pastillas, mucho mejor, si quisiera las pastillas, porque tenemos una menstruación luego de la primera caja que nos va a sacar de la duda, aún así, aunque haya esa pérdida, pedimos un desembarazo después de la primera caja. O posponer, si falta una semanita, si yo digo, bueno, venite la semana que viene, y recordarlo, anotarlo en algún lado, tiene que venir ella, ¿sí? Un telefonito. A ese grado de urgencia y de oportunidad perdida estamos hablando, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí? Re bien, Emi. Bueno, Por mí, seguimos. bien. En cuanto a la efectividad, vamos a poder clasificarlo en súper efectivo, altamente efectivo, menos efectivo, de 72 al 99% de efectividad. ¿Qué es la efectividad? La cantidad de embarazos cada 100 usuarias que usan este método en un año. Entonces, la efectividad... Hola, perdón Emilia, hay Sí, dos personas que querían hablar, Carlos sí, y Bernarda. gracias. No puedo ver yo el chat. Si alguien Meli, vos eso manejalo, si hay alguien que levanta la mano o no sé cómo es este programa. Vos avísame y yo freno. Sí, ahí estamos, somos varios, estamos atentos. Sí, Francisco es otro de los chicos que está ahí en la coordinación, que es el que está es el más tecnologizado de todos. Ah, bien. Bueno, no sé si alguien quiere, ¿quién levantó la mano? Ah, todos Bitter Twist son todos, los que no ponen nombre, creo. Sí. Entiendo que si dejan en el chat alguna duda para después retomarla, cada tanto lo podemos retomar con Meli. Si es algo puntual de algo que estemos hablando, como creo que fue Vanina, pueden hablar directamente, me interrumpen, no hay problema. Me encanta. Bueno, No sé Carlos Comelay. Buenos días. No, perdón, yo quise dar el ok con el icon, no levanté la mano, así que pido disculpas. No, por favor, muchas gracias por participar. Vamos a... Bien. Yo tengo una duda. ¿Sí? Hola, buen día.
Al momento de solicitar el método anticonceptivo y la persona tiene para hacerse el test de embarazo, ¿se lo hace o esperamos, digamos, las semanas, las 4 semanas? Chica, el test de embarazo apoya, pero no te descarta un embarazo. Lo mejor que te descarta un embarazo es la lista de verificación. Si la lista de verificación no te pueden decir, por eso te digo, un embarazo de 15 días es un embarazo que no nos sale en ningún lado, no nos sale ni en el test de embarazo ni nos sale en la ecografía. Entonces yo pongo un implante con un embarazo de 2 semanas o con un embarazo en vías de... y el mayor de los problemas, y que las usuarias los entienden, es decirle, mira, si a vos no te viene la menstruación puede ser por el implante o puede ser porque estés embarazada. Si llegara a ser que estás embarazada, nos vamos a enterar muy tarde. Y ahí frenan. Entonces, bueno, generamos son las mínimas, son el menor de los casos, pero sí generar ida y vuelta. Bueno, ¿cuándo te toca menstruar? En una semana. Bueno, bárbaro. ¿Querés arrancar ahora alguna pastilla anticonceptiva? O el método que hayan elegido, y en 5 semanas te haces un test de embarazo, o preferís venir la semana que viene, darle esa manera, pero un test de embarazo sin amenorrea no me sirve. ¿Se entiende? Con un test de embarazo sin atraso no me sirve. Me pone en problemas. Es un test de embarazo negativo que creo que me da permiso para soltar a esa usuaria con un método anticonceptivo a la vida y después la tengo con algún embarazo y pasa muchas veces cuando hay olvidos o cuando no hay, qué sé yo, podemos introducir la manera de cuando vienen a la salita, a la unidad sanitaria, al hospital o al consultorio a buscar renovar, siempre preguntar si hubo alguna falla en los meses anteriores. No solo darle el inyectable, o no solo, bueno, el inyectable es mucho más sencillo porque yo tal vez tengo mucho más tiempo para colocarlo desde el día que debería haberlo colocado y tengo una cartilla, pero bueno, muchas veces pasa, no, que la cartilla no la traje, qué sé yo, pumbi, el inyectable. Entonces ella se va tranquila y en realidad hubo algún olvido, hubo algún retraso en las pastillas también, cómo venís, no solo esto de dispensar, ¿no? Porque esto de dar la pastilla y participar un poco en el proceso. Y ese test de embarazo, aunque lo tenga, decirlo que lo guarde. Guardalo 4 semanitas hasta finalizar la primera caja. Cuando menstrues te lo haces ahí, o esperar 4 o 5 semanas si eligen algún método que no deje una ventana de menstruación, ¿sí? Pero no sirve ese test de embarazo. No es recomendable, y lo único que es recomendable es la lista y ver si hay algún no. Si no hay ningún sí, buscar a ver cómo podemos hacer la solución. Generalmente o están tomando otra cosa, o es esto bueno, por eso es lo importante de la IPEO, ¿no? De la anticoncepción post-evento obstétrico inmediata, para que no pasen esas semanas y me quede una paciente que volvió a menstruar sin método anticonceptivo o no menstruó, pero ya está empezando a comer, que esa es la mayor de los peligros. El mayor de los peligros es ese, por ejemplo, que hay una paciente con una lactancia ya con una alimentación complementaria, pero que todavía no menstruó. ¿Y cómo descarto? Bueno, así, arranco el anticonceptivo que ella desee y a las 4 o 5 semanas que sea antes de embarazo. Esa más que nadie se lo va a hacer. Volviendo a la efectividad, recuerden que la efectividad tiene como 2 caras, esa del uso ideal que sale en los libros, que no se retrasa ni un minuto, que no tiene ningún tipo de mala absorción la doña, que no tiene diarrea, que no está, bueno, los antibióticos, ojo al piojo, el único que intercede es la rifampicina, el resto no. Lo que sí pueden darnos es una diarrea asociada al uso de antibióticos y ahí sí disminuye la absorción, aumenta el tránsito y todo lo que es carbamazepina, todas esas interacciones con anticonceptivos. Así que no vamos a detenernos mucho en ese tema y vamos a hablar más general de otras cosas, pero tener en cuenta que solo la rifampicina es un antibiótico que contraindica, o siempre tengan en cuenta que yo no voy a hacer mucho énfasis en el uso de preservativo porque lo tomo como que ustedes ya lo manejan, eso que siempre tiene que haber. Ahora vamos a hablar de un método de doble protección, ¿sí? Un barrera y un hormonal. Ahora vamos a ver las combinaciones. Pero bueno, eso ténganlo siempre en cuenta. Los menos efectivos son los de uso en el momento.
¿sí? En el momento de la relación. Los altamente efectivos son desde las píldoras a las inyecciones, pero bueno, tienen de un 91 al 94 y pueden bajar hasta casi 80 si hay una píldora que no se toma como se debe, o un parche que se pone mal, o que se despegue inadvertido. Y los súper efectivos son aquellos que no dependen de la usuaria y muchas veces del sistema de salud para su control. ¿Sí? El implante, el dispositivo intrauterino, el Milena o no, o sea, el DIU en general, la ligadura y la vasectomía, ¿sí? Fíjense que lamentablemente no solo no dependen del área, sino tampoco dependen mucho, ¿sí? Guarda. Tampoco depende mucho del sistema de salud, porque encontrar la ecografía 15. Encontrar la ecografía para control del DIU es lo más complicado para estos 4. Bien. Perdón. Combinación de anticonceptivos, recuerden, siempre vamos a usar una combinación de método de barrera y algún otro método. En este caso muestra la posibilidad de mezclar o de unir, combinar con un método hormonal o con un espermicida, que ahora vamos a ver más o menos la efectividad y cómo se usa. ¿Por qué? Porque estamos viendo cada vez más en las chicas, más que nada, bueno, no, también más de 30, un cansancio hacia los métodos hormonales que está bueno escuchar, pero podemos complementar con algo más. Y método hormonal no es recomendable. Y cuando digo esto, cuando tal vez tratamos una metrorragia por implante con más anticonceptivos. Después lo vamos a charlar. Deberíamos ya empezar a dejar de hacerlo. Bueno, los métodos anticonceptivos naturales no los voy a tener en cuenta para el tema de evitar un embarazo. Yo los tengo más en cuenta para buscar un embarazo, en el tema del método del ritmo, para conocer los días más fértiles, buscan calcular aquellos días que tengo menos probabilidad o evitar en el momento el coito interrumpido y obviamente la abstinencia, que es 100% segura y que no por nada está aquí, porque vamos a tenerlo en cuenta para aquellos días o aquellos momentos en los que estamos en riesgo aún, indicamos un anticonceptivo y, por ejemplo, 7 días debemos evitar podemos evitar las relaciones sexuales. Y no es solo decirle, bueno, y te cuidado con preservativo, ofrecer la abstinencia esos 7 días. Y muchas te dicen, no, sí, claro, no, esos 7 días no. Pero bueno, ante cambios y olvidos, está bueno saber en qué momento de las pastillas estaba. Recuerden que no hay un ciclo, que no hay, digamos, no hay un momento de ovulación en el momento de olvido, va a ser cuando se olvide la doña, pero bueno, acuérdense, la semana, si es la primera, la segunda, la tercera de los anticonceptivos, tiene un poquito de tranquilidad en alguna de ellas. El método del ritmo tiene un 75% de efectividad, pero siempre lo vamos a tener en cuenta para buscar un embarazo, más que para evitarlo. Es retrospectivo, buscamos más o menos en 6 meses cuánto dura su ciclo en promedio y desde la fecha probable de menstruación voy a irme para atrás 15 días, 5 hacia adelante y 5 hacia atrás. Desde ese punto donde yo puedo suponer que ocurre la ovulación, son los 10 días más fértiles. Obviamente no es nada recomendable como método anticonceptivo. El coitus y la abstinencia también son bajo la posibilidad, aunque hay quienes te dicen, yo hace años me cuido así, y bueno, explicarles el riesgo y contarles las pautas de alarma, ¿sí? Para evitar que si hay un embarazo se diagnostique de manera muy avanzada. Los métodos de barrera del diafragma lo nombro porque puede llegar a ser que vuelva a... Obviamente no es algo que podamos ofrecer desde el sistema público, pero bueno, existe y está. Es como una copita, es como una boina que se coloca en vagina. Los condones, y voy a decir mucho condones porque ahora los pibes le dicen condón, de vuelta. En este caso, si pueden ver que tiene un anillo aquí y un anillo acá, es un preservativo interno o vaginal si se quiere. Y los espermicidas, ¿sí? Impiden la entrada del espermatozoide al útero y deben usarse en cada relación sexual. Si yo combino estos dos, recuerden que subo un montón la efectividad.
Bien. Aquí viene, si quieren, marcar, por favor, rápidamente. A ver, Meli, ¿cómo era la pizarrita? A ver. Yo no puedo porque veo la presentación, pero probalo. Lo que podríamos hacer ahora, así como rápido, porque la pizarra es como saliendo de esa presentación. Pero a ver, no pueden tocar ¿cómo mi te parece este pantalla. método? Que haya una... En el chat. ¿Cómo? En el chat pongan si quieren. Claro, eso te iba a decir, Sí. en el chat Pero o no que lo puedo levanten controlar yo. directamente la mano o el dedito para el verdadero y si no... Ponen en el chat. Verdadero o falso, ponen, y ahí después vos elegime, vos o quien esté en el chat, porque yo no quiero entrar y salir, cualquiera que haya puesto alguna de las opciones como para que nos cuente, a ver, si tiene idea por qué o cómo, o algún comentario. Tener relaciones durante la menstruación trae riesgo de embarazo. ¿Verdadero o falso? Es muy amplia, entiendo, la población de la charla, ¿no? Vamos, de todo el personal, debería. No, ni es solo médico, ni es solo no médico, ¿no? Algunas preguntas van a ser más sencillas o más esperables y otras capaz más. Decime qué ves, Meli. Hay un par de deditos para arriba y están apareciendo hasta ahora pocos. Necesitamos que participen más, quédense tranquilos que después les vamos a mandar la presentación. La pregunta, ahí está, ahí aparecieron los verdaderos. Es tener relaciones durante la menstruación, ¿trae riesgo de embarazo, verdadero o falso? ¿Alguien se anima a explicar? A ver, ¿alguien quiere hablar? O capaz levantó la mano por error. Si alguien quiere hablar, que hable. ¡Que hable! Alguien que haya puesto verdadero, ¿me puede a ver, comentar? ¿quiénes de los que...? Yo sé quiénes pusieron verdadero, no los voy a deschavar. Llame, no. ¿Alguien querría dar una explicación que aunque decís, y sí, es obvio, puedan llegar a dar un cierre a este verdadero falso? No me hagan preguntar. Meli. Cualquiera. A ver, porque ahí hay de todo. Contestaron agentes, contestaron médicos. Me encanta, por eso es tan amplio Mara, que son... o Lalo, que son estos jefes de APA largo de mucho tiempo. Y tenemos un par de falsos. Ahí, a Después ver. Lina, Tatiana o Nieves tienen que decir su falso. A ver. Los mandé al frente a todos. ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mara, jefa de APA del Hospital de Viedma. Bueno, yo había puesto verdadero, sí. La realidad es que, bueno, no todas las pacientes, por ahí su ciclo de ovulación se da entre el día 10 y 14 de su ciclo menstrual normalmente, así que es bajo el riesgo, pero no dice, o sea, no es cero tampoco. Bien. ¿Y qué dijo falso? Yo, Lina. Hola, Li. ¿Cómo estás? Yo porque todavía no está en el ciclo de ovulación. Por Bien. eso quiero creer que no se va a quedar embarazada. Bien. Bueno, un par de cosas a aclarar. Esto que dijimos de irnos 15 días para atrás es así. La segunda fase, desde la ovulación hasta que nosotros menstruamos, es fija, siempre igual, no varía por más que tengamos alteraciones hormonales y dura 14 o 16 días según el libro que leamos. El problema es que nosotros podemos o tener una pérdida que no sea menstruación, que ese es el mínimo de los casos y es el que no me voy a centrar. Sí podemos tener ciclos cortos dentro de una paciente o una usuaria que tenga ciclos normales en la mayoría de sus ciclos. Y siempre recordar el detalle de que la ovulación y la fecundación ocurren en trompa y todo lo que es menstruación ocurre en
en el endometrio, ¿verdad? Ocurren en dos lados distintos totalmente y luego después va a migrar una vez ocurrida la concepción. Entonces, esto es así, entre nosotros es verdadero. Tener relaciones sexuales durante la menstruación trae riesgo de embarazo. Y es muy importante que lo sepan. Más que nada, la población, no, acá no hay respuestas, no dejen de comentar, pero sí es importante para la población adolescente que estos mitos que nosotros vamos a ir trabajando en el transcurso de la charla estén firmes, ¿sí? Y se diga, por más que no se pregunte, se diga, durante la menstruación, ¿podemos tener relaciones sexuales? Sí, podemos. ¿Debemos usar preservativo? Sí, debemos. Primero, porque continuamos teniendo contacto con posibles enfermedades de transmisión sexual. Y segundo, porque hay riesgo de embarazo. Seguimos por aquí. Estoy sin presentar. Bien, en cuanto al condón, ya le vuelven a decir condón, tenemos dos tipos. Acá hay, y si alguien quiere que se le envíe condones de tipo interno o vaginales, nos piden y les mandamos. La verdad que a veces cuesta un poquito que haya aceptación por parte de las usuarias, pero a veces te lo piden y está bueno tenerlo y poder explicar. Aquellos alérgicos al látex es buena opción porque es de poliuretano. El condón masculino o externo se usa durante la erección, el interno se puede colocar hasta 8 horas antes, por lo tanto, en una salida, en una cita, bueno, esa teoría de que nos cortan la inspiración, bueno, ahí la tenés, ya vas preparada, lista para todo. Y obviamente es más común el masculino o el externo, y el interno verán que tiene, si me ven el cosito celeste, un anillo rígido, que obviamente no es rígido, es flexible, perdón, pero es como más durito, que en este caso es octogonal, pero generalmente es redondito, y acá otro, este es libre y este está con membrana, ¿sí? Se coloca en el fondo vaginal y esto queda en el introito vaginal, ¿sí? Si alguien quiere o necesita, nos pide. El diafragma lo pasamos. Esto quería decirles, en esta vorágine de dejar de hormonizarnos, que está muy buena, podemos mejorar un poquito el tema de usar espermicidas junto con ese condón que queremos usar el método de barrera. Bueno, sumamos una espermicida que sube hasta 97% de efectividad, ¿sí? Se usa dentro de la vagina, ¿sí? Recordemos que tenemos un montón de preservativos que ya vienen, pero bueno, son tal vez los más caros, no tenemos acceso. Cualquier preservativo le colocamos, rinde un montón, le colocamos un poquito de espermicida en la vagina o en el pene ya con preservativo y listo. Subimos un montón. Otra cosa, durante la lactancia, ¿puedo o no puedo quedar embarazada? No puedo quedar embarazada. ¿Verdadero, falso? No puedo. Obviamente, si todos contestamos verdadero o todos contestamos falso, vamos a charlar un poquito del por qué, ¿no? Y afianzar eso. Son tal vez mitos que están muy arraigados, que están como, no, si estoy dando la teta no puedo, o cómo darme cuenta. A ver, me voy a salir. Falso. No Sí. puedo embarazar. Bien, es un anime. A ver, ¿hay un verdadero por ahí? Hay un verdadero. ¿Vamos, Dios? Bien, la lactancia se divide en dos. Recuerden, una lactancia exclusiva y aquella lactancia que ya tiene alimentación complementaria. Se entiende que en lactancias exclusivas con alrededor de 10 mamadas por día se está inhibiendo el eje a través de la prolactina, se está inhibiendo la ovulación a través de la prolactina. Como yo siempre les digo, nosotros somos, a mis chicas, nosotros somos animales que pensamos, pero no dejamos de ser animales en ese sentido. Entonces, cualquier madre cuando tiene un cachorro no quiere quedar embarazada de vuelta, entonces hay bastantes procesos inhibitorios de
de la ovulación en momentos hostiles, como yo le digo, así como en la anorexia, hambruna, guerras y en momentos de estrés no menstruamos, bueno, en el momento de la lactancia, más allá de que el puerperio no supere el estrés, es un momento en el que el cuerpo no necesita otro cachorro, entonces a través de la prolactina va a inhibir. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros bajamos la cantidad de mamadas, esta inhibición se va perdiendo y como ya dijimos un poquito, no volví sobre el ciclo menstrual, lo vamos a ir tomando todo el tiempo, pero recuerden que la ovulación, es decir, en el momento en el que la usuaria está preparada para quedar embarazada, entre muchas comillas, ocurre 2 semanas antes de menstruar. Por lo tanto, es importante, y acá siempre vamos a volver a la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, más allá que se lleve o no anticoncepción, que Emi, ¿estás ahí todavía? ¿Silenciaste? ¿O estás silenciada? ¿ahora? Hola, Ahí hola. estamos, ahí sí. ¿Hasta cuándo escucharon? No sé qué toqué. Alguien me silenció. Ya lo voy a buscar. Me están boicoteando. No sé dónde nos quedamos. ¿Hasta dónde se escuchó? Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ahí se escucha y hay una pregunta ahí en el chat. Bueno, en resumen, puedo quedar embarazada durante la lactancia, puedo quedar embarazada y es peligroso porque no me voy a enterar, porque ya ovulé antes de menstruar, entonces sigo sin menstruar. Importante la anticoncepción inmediata, post-evento obstétrico, o dejar la puerta abierta para que vuelvan. ¿Cuál era la pregunta, Meli? Es ¿qué método se podría usar en una puérpera tardía que no da lactancia exclusiva, por ejemplo? Un bebé de más de un mes. El que vos quieras. Cualquiera. Ojo, lactancia exclusiva o lactancia del todo. Si no da lactancia exclusiva, siempre hasta los 6 meses vamos a dejar, digamos, a ver, la lactancia, ¿cómo preguntó? Ahí voy. Que no da lactancia exclusiva. No, si ya menstruó, y si la lactancia, ojo, la lactancia exclusiva pasado los 6 meses, por ejemplo, en eso de tardía, o si ya menstruó, lactancia exclusiva, acuérdense de la cantidad de mamadas, porque a veces no hay una lactancia exclusiva, pero le doy 10 veces de la teta porque tiene 4 meses. En ese entre 4 y 6 que empieza a comer puede estar la dificultad. Aquella puérpera tardía que ya empezó a comer el bebé, estrógenos, progesterona, DIU, implante, cualquiera. Siempre teniendo en cuenta después los riesgos que vamos a comentar y los efectos y las precauciones que hay que tener. Pero cualquiera. Lo que sí se espera es que al menstruar o al dejar la tete, perder la inhibición, pasar estrógenos era el mito anterior. Yo lo que voy a ir haciendo es de a poquito ir soltando el levonorgestrel, la famosa mini píldora, ir dejándola para casos muy específicos. Es altísima la posibilidad de embarazo cuando tienen que hacer el cambio por alguno que tenga estrógenos. Porque la mini píldora, recuerden y acuérdense que sí o sí necesita el complemento de la lactancia exclusiva, ¿sí? Porque no es una dosis de gestágeno que llegue a inhibir la ovulación, solo actúa de manera periférica, solo vuelve más espeso el moco, altera alteraciones más cervicales que anovulatorias. Después, cuando ingresó el desogestrel al mercado, que tiene alta tasa de anovulación, sumada a todos estos cambios hormonales en el cuello, en el moco y en el endometrio, ya sabemos que con el desogestrel no hace falta ese cambio peligroso cuando dejamos de ser lactantes exclusivas a complementarias. Entonces, si aquella que quiere pastillas en la lactancia, por favor, no levonorgestrel, ya pasamos al desogestrel.
y directamente que siga con el desogestrel, siempre avisándole que aquellos que tienen solo progesterona, que vamos a hablarlos después, pueden llegar a generar una amenorrea y siempre dejando, amenorrea es que no viene la menstruación, y siempre dejando una puerta abierta para consultar a ver cómo le sentó este anticonceptivo. Pero en resumen, aquella que está en un puerperio tardío con lactancia que no sea exclusiva, sí viene con progestógeno solo que sea desogestrel y el resto cualquier método anticonceptivo si no tiene ninguna contraindicación. No sé si respondí o me hice más lío. Creo que quedó claro, no sé si... Cualquier anticonceptivo. Bien, nos vamos. No sé si hubo alguna pregunta o alguna cosa más. Cualquier No sé, duda. la gente de Chichinales tiene levantada la mano, no sé, o han querido hacer el ok. Avísennos. Cualquier pregunta es bienvenida. No hay preguntas tontas sin respuesta ni nada. Y si no lo sabemos, lo buscamos todos juntos. Pero la idea es que puede ir ahí un ida y vuelta. Vamos a los anticonceptivos. Emi, sería entonces cualquier método, en la lactancia tardía sería cualquier método anticonceptivo menos el levonorgestrel. Claro, exactamente. Cualquier método anticonceptivo, obviamente en base a si tiene alguna contraindicación después de las que vamos a ver, pero si no hay una persona sana, joven, no fugadora, cualquier método anticonceptivo al que ella se pueda adherir siempre, ¿no? Pero tal cual. Nos metemos en los anticonceptivos hormonales, que es como el boom de esta charla. Píldoras, parches, inyectables, anillos vaginales, de las que nosotros podemos ofrecer dentro del plan médico, píldoras e inyectables. Tal vez alguna obra social nos cubra parches y anillos vaginales, y está bueno entonces saberlo o tenerlo en cuenta, o alguna que pueda y quiera no estar dentro de la píldora inyectable, poder ofrecerle una consejería, al menos básica, de lo que consta los parches y los anillos vaginales. Todos aquellos métodos anticonceptivos van liberando o administrando, en el caso de la píldora, pequeñas dosis de hormona que previenen, evitan la ovulación y o mantienen espesa la mucosidad del cuello uterino, evitando que los espermatozoides lleguen al útero. Está demostrado que el asesoramiento detallado y exhaustivo, más que nada sobre los efectos esperados y o adversos o posibles complicaciones, y esta posibilidad de respuesta rápida o consulta a demanda o abrir la puerta de algún consultorio porque estamos intentando que haya asesorías en derechos sexuales, anticoncepción, adolescencia, como lo quieran llamar, en más efectores, disminuye la cantidad de abandonos. ¿Sí? Innumerables son aquellas interrupciones donde la usuaria dejó las pastillas porque le hacían doler la cabeza y vos no te la podés creer, pero no consultó a ningún lado. O siempre yo pregunto, ¿quisiste acceder a algún método y no pudiste? No, sí, porque yo me quería cambiar las pastillas al DIU, pero fui, me pidieron el PAP, me pidieron la ecografía, no conseguí tiempo. Y todo eso lo hacen sin método. Entonces, esta clase, que no es clase, esta charla, esta puesta en común, para mí es súper importante que ustedes la tengan en cuenta de pe a pa, para muchas veces desmitificar lo que a sí mismo le puede llegar a decir un profesional médico o un profesional ginecólogo y ginecóloga a la usuaria. Con mucha autoridad, poder decirle a su usuaria que viene sin método porque las pastillas le hacían doler la cabeza, entonces le sacaron las pastillas y a la espera de un DIU o de una ligadura quedó sin método, el poder darle un método provisorio hasta que acceda a ese anticonceptivo. Los quiero seguros y los quiero con herramientas para poder decirle hasta el ginecólogo más obtuso, no se pide un PAP para poner un DIU. Y si usted quiere el PAP para poner un DIU, le voy a poner un anticonceptivo hasta que usted le pueda hacer el PAP para ponerle el DIU, ¿sí? Vamos con otra preguntita, la trivia. ¿Es necesario realizar descansos de los anticonceptivos hormonales? Así reducen el riesgo de trombosis. Ahí les puse un plus. Veamos. ¿Qué me dicen? ¿Me escuchan? Sí. Voten, voten. No se me vayan.
¿Qué hacemos con los descansos de los anticonceptivos hormonales? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Verdadero? Y así. Bien. Más. ¿Quién más? ¿Quién da más? No me digas que son 3, de 80 tengo 3. Emi, ¿a qué te referís con descansos? A los Descansos que es dan son 2 años, listo, 6 meses sin tomarlo porque estamos aumentando mucho, es acumulativo el riesgo de trombosis. Habría que ver factores y años que lo usan. Bien, ¿alguien más? Verdadero, bien. Bueno, ya está demostrado, estudiado y sumamente recomendado que no hay límite de tiempo para el uso de anticonceptivos hormonales. No existe ni límite de tiempo, ni edad límite, ni en más ni en, bueno, en menos obviamente hay que hablarlo, ¿no? Pero ni en más ni en menos para indicar anticonceptivos hormonales. De hecho, si yo voy a hacer un descanso de los anticonceptivos hormonales, no solo me pongo en riesgo de un embarazo no intencional, sino que aumento el riesgo de trombosis al reutilizarlos luego del descanso. Por lo tanto, no se recomienda ningún tipo de descanso en los anticonceptivos hormonales. ¿Sí? Me saco esa idea de la cabeza, puedo estar 50 años tomando anticonceptivos hormonales, obviamente esa usuaria lo más probable es que se canse e intente ir y venir con otros métodos o charlemos de otras opciones, pero no se contraindica y siempre vamos a ver riesgo-beneficio. Si yo hago un descanso, el riesgo de trombosis obviamente en un embarazo es más alto que por un anticonceptivo y segundo, el riesgo de trombosis al renovar o al recontinuar luego de ese descanso aumenta exponencialmente. Por lo tanto, no se recomiendan descansos en anticonceptivos hormonales. Quien puso verdadero es algo que tienen alguna base, algo que conozcan, algo que digan, che, no, mirá, yo leí en algún lado, o tal vez muchas veces es algo que nosotros venimos como arrastrando con lo mismo que el DIU, en que sí o sí se tiene que poner cuando estamos menstruando, un montón de mitos que complejizan la anticoncepción más de lo que es. Como que le ponen muchas trabas cuando casi ninguna existe en realidad. Bien, no me recomienden no me recomienden descansos, no importa el tiempo que hace que los usa y obviamente para los factores de riesgo que un compañero comentó, indica siempre, ¿no? O sea, cuando hay una visita, ya sea para buscar el anticonceptivo, podemos interrogar si hay una contraindicación para algún método hormonal, eso seguro. Y eso nos va a hacer no descansar, sino contraindicarlos. Pero el descanso en sí, para luego volver a tomarlos, no está bien, no lo tenemos que hacer. No solo ponemos en riesgo de embarazo, sino también un riesgo de trombosis. Aumentamos exponencial al reanudar luego del descanso los anticonceptivos. Bien, mecanismo de acción. Es un montón, pero me sirve también para que se entiendan por qué la señora de 47 años ligada está tomando anticonceptivo desogestrel y yo le tengo que dar un desogestrel en mi salita. Señora, ¿por qué? Bueno, los anticonceptivos hormonales pueden, todos, ya sea los orales, bien, pueden tener progestágenos y estrógenos, o sea, los combinados, o pueden tener solo progestágenos. La parte de la progesterona, ya sea natural, derivado, hay 1000, es la más importante en sí, pero a su vez es la que tiene ciertos efectos adversos que se buscan bajar a través de los estrógenos. Y los estrógenos son los que más contraindicaciones tienen queriendo ayudar al progestágeno. Entonces, para entender qué hace cada cual, básicamente el progestágeno es aquel que inhibe la ovulación. Por eso yo no me preocupo si le doy solo progesterona en alguna de sus formas, ¿sí? Porque estoy inhibiendo la ovulación. Según la dosis, hay algunos, como dijimos, el levonorgestrel, en la dosis en la microdosis de la mini píldora, no llega a evitar la ovulación, pero sí genera un espesamiento del moco cervical, disminuye la motilidad de las trompas, que como dijimos, el embarazo en sí, la concepción ocurre en las trompas y luego migra a través de esa motilidad como si fuese un intestinito
hasta el endometrio. Por lo tanto, si yo disminuyo la movilidad de las trompas, voy a evitar que llegue el espermatozoide hasta el óvulo que está esperando ahí. Modifica las características del endometrio, y esto también es importante. Aquellas usuarias que están con progestágeno tienen ese spotting molesto o pueden tener sangrados prolongados. Entonces, siempre nosotros intentamos tratar alguna pérdida o alguna metrorragia con progestágenos, pero sabemos que si no funciona es porque se afinó tanto y hay como muchos nuevos vasitos con una formación de la pared del vasito muy, muy frágil, que hace que sean frágiles y puedan sangrar ante la mínima. Por lo tanto, ahí es donde entran los estrógenos. Los estrógenos lo que van a hacer es estabilizar ese endometrio. Endometrio, recuerden que es la capa interna del útero que se llena de nutrientes, se llena de cosas hermosas como para recibir un embarazo, y si no ocurre este embarazo, hay una pérdida símil menstruación, hay una pérdida que es la menstruación, cuando uso anticonceptivos no. Y esta menstruación es la que se lleva el endometrio preparado y hermoso, la capita más superficial, y deja que se vaya formando al siguiente mes. Yo eso que se llama endometrio, con los estrógenos lo estabilizo. Evito ese spotting y ese sangrado por estos vasitos nuevos hechos por los progestágenos. Y a su vez, cuando yo le sumo estrógenos a los progestágenos, puedo disminuir la dosis de progestágeno y efectos adversos, porque es como sinergista, ¿sí? Tienen que juntos actúan mejor y necesito menos dosis. Eso se fue haciendo con el tiempo. Por eso también el mito de los descansos, o el mito de que o suben de peso o tienen mucho pelo, ¿sí? Cuando en su momento se estaban investigando, alrededor de los 60, 70, teníamos pastillas con muchas de esta carga hormonal. Por lo tanto, los progestágenos, recuerden, son una hormona que no, en este caso sintética, que no solo va a actuar sobre el endometrio, sobre el moco cervical, sino que tiene actividad glucocorticoide, mineralocorticoide, que nos da esos efectos adversos molestos de retención de líquido, de aumento de la cantidad de vellosidad, del acné, qué sé yo, pero se fue bajando muchísimo hasta llegar a las dosis que tenemos ahora, donde esos efectos son casi nulos, y hay que tener en cuenta que puedan llegarse por otra causa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Por qué puedo usar progestágeno solo? Porque la ovulación me va a depender del progestágeno. El estrógeno solo hace que el progestágeno trabaje mejor. Por eso no tengo anticonceptivos solo de estrógeno. ¿Sí? Vamos con una preguntonta. No, el inyectable trimestral debe discontinuarse luego de 3 años de administrado. 2, 3 años pueden haber escuchado. A ver, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Debo discontinuarlo y cambiarlo por otro método cuando pasan 2 a 3 años de uso. ¿Qué les parece? ¿Qué conocen? ¿Qué saben? Si alguien quiere comentar de dónde sacó capaz verdadero o falso, no se me vayan. Vamos, así se va más temprano. Bien. A mí me apasiona el tema de la anticoncepción porque es constante el cambio, y todo lo que se sabía hace un mes tal vez hoy lo estemos poniendo en duda. Te obliga a estar actualizado. El tema de las inyectables trimestrales era algo que se creía en su momento porque se sabe y se sabía que había una alteración de la densidad mineral ósea que estaba relacionado con el tiempo de uso. Bueno, esto ya se sabe, pero tal vez en 3 meses les vengo a decir otra cosa, pero bueno, yo les digo lo que se sabe hoy, que la alteración del pico de masa ósea, obviamente en adolescentes sí hay que tenerlo en cuenta, la alteración de la densidad de masa ósea es mínima y es transitoria. Se recupera una vez dejado de utilizar. Aquella usuaria en edad fértil puede usarlo el tiempo que le funcione.
¿sí? No hay que hacer descanso tampoco del trimestral para cuidar los huesos ni nada que se le parezca. Se sabe ya que al abandonar el método se recupera esta pérdida que es mínima y que no aumenta la posibilidad de manera significativa, vale aclarar, la posibilidad de osteoporosis, osteopenia, fracturas patológicas, ¿sí? Lo usamos tranquilamente. Pequeño resumen en general de toditos, porque si yo hacía uno de cada uno, nos íbamos ustedes y yo a volver locos. Píldoras o pastillitas. Recuerden, pueden estar combinadas o ser solo de progesterona. Como única requisito, también relativo para todo lo que es anticonceptivo hormonal, es la toma de presión, porque la hipertensión es una contraindicación de aquellas que están tomando estrógenos. Y sí, tener mucho cuidado con la edad y la dosis de los estrógenos. Recuerden que los estrógenos nosotros los usamos para mineralizar y para llegar a un buen pico de masa ósea que se da a los 30 años, ¿sí? Entonces, mi dureza de los huesos va subiendo en una curva hasta su máximo a los 30 años y luego esa densidad va cayendo despacito. Y eso ya va a depender, sí, de mi calidad de vida, de mis hábitos. Pero el pico al cual llegue me va a determinar cuánto tiempo tarde en irse mi dureza en los huesos. Entonces, aquellas menores de 30 años que no llegaron al pico de masa ósea, recordar no dar mini dosis de estrógenos. Los estrógenos generalmente van de 0,20 y generalmente es el etinilestradiol. Ahora se empezaron a aparecer estrógenos más naturales, pero bueno, están en vías de comercialización. Lo que más se usa es el etinilestradiol. Y para aquellas adolescentes no quiero ver minidosis, no quiero ver April, no quiero ver Damcela, no quiero ver Quirumel y todas esas ELA o todas las... Recuerden que todo lo que es Damcel, Quirum, Cala, sin nada más, son de alta dosis entre muchas comillas, de 30 a 35 microgramos de etinilestradiol. Aquellas que dicen MD o le ponen algo detrás del nombre, Quirumel, Damcela, y esas son mini dosis de estrógenos, que no está bueno tener 10 años, de los 20 a los 30, mini dosis de estrógeno, ¿sí? Estoy descuidando el pico de masa ósea de esa usuaria, por lo tanto, dar buena cantidad de estrógenos a las menores de 30 años. La buena cantidad de estrógenos está principalmente en las que distribuimos desde el Ministerio de Salud o Norgestrel Plus, si queremos de las más económicas. Y si nos vamos a las otras, como dijimos, Damcel, Quirum, todos los que son las Cala, pero aquellas que no son minidosis, que no aclaran minidosis. ¿Se entendió hasta ahí? Se toman diariamente a la misma hora, y vos decís a la misma hora, bueno, lo importante es que se tome todos los días. No, y tengo que tratar de que esa usuaria entienda que a la misma hora disminuye los efectos secundarios y adversos y molestos. No los adversos, sino los molestos. Esas náuseas, ese dolor de cabeza, esos vómitos o ese malestar se disminuye en gran cantidad y principalmente tomándolos siempre a la misma hora. Y pueden ser periodos de 21 a 28 días, hay algunas que tienen 24 días, ¿sí? 21 días de toma activa, 28 días en casos de progestágenos solos, tipo de Sogestrel, 21 días en aquellas que son de dosis, de linda dosis, como dijimos, Damcel, Cala, Norgestrel, o las que tenemos antes rotuladas del Ministerio, y 7 días... Y esto, avísenme si no me están escuchando, porque para mí es importante. Esos 7 días de descanso, no por nada se pusieron pastillitas de otros colores, porque se tendía a olvidar buscar la caja siguiente o empezar la caja siguiente. Entonces, le voy a dar tips a la usuaria en cuanto a cuándo iniciar la siguiente caja. Puedo dejar pasar 7 días porque esa usuaria es ordenada y entiende que si empieza un domingo, todas las cajas van a ser un domingo, o puedo decirle que tome como alarma su periodo menstrual. Por lo tanto, tomo las 21 pastillas, las 24 las que me toque, tomo las 21 pastillas y en los primeros días o en los últimos de esos 21, que es normal también,
iniciar la menstruación en las últimas de las activas o en las primeras de las placebo. Una vez que menstruo de manera clara, acuérdense que el primer día de mi menstruación es el primer día que menstruo de veritas, ¿sí? No son esas gotitas. Yo tengo que esperarme el primer día, que básicamente para nosotras sería como el segundo. Ese abundante es mi primer día. Puedo tomar eso como alarma y empezar la siguiente caja en ese momento. Denles opciones y acuerden cuál de las opciones va a tomar previo a abandonar esa consulta, ¿sí? Puedes hacer, las consultas de anticoncepción son eternas, puedes durar 1 hora, 1 hora y media. Está bueno poder pensar en grupalidades, en talleres para juntar varias, porque en sí es un montón lo que yo tengo que dar cuando alguien dice no sé qué usar. En el caso de las pastillas, si vos sos un cuelgue y esos 7 días pueden pasar a ser 8, 9, poniéndote en riesgo de embarazo, podemos usar la menstruación como alarma para que inicies la siguiente caja. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me expliqué bien? No sé qué es el ruidito, tengo que salir de acá. ¿Bien? Bueno, vamos bien. Vuelvo a presentar. Despreocúpense que las últimas van más rápido. Bien. Abajo van a ver que dice inicio, primer día versus quick start. Bien. Están reaccionando. El inicio en el primer día de menstruación, que es este día más abundante, que yo reconozco que es una menstruación indiferente a una amenaza de aborto, que va a ser una perdidita, así medio, por eso es la importancia de la diferencia, lo podemos cotejar. Si aquella persona que viene y dice, no, mira, yo estoy buscando un método anticonceptivo, me viene la semana que viene, bueno, la vas a empezar el día que menstrues por primera vez, de ahí 7 días. Esto es una recomendación, porque esto sucede en la casa, pero sepan que si la persona la inicia el primer día de su menstruación, no debería tampoco en aquellos casos de que no quiera usar método de barrera, no debería tener un segundo método, no hace falta tener un segundo método, pero digámosles igual, un acuerdo entre nos, que 7 días se cuiden con preservativo, ¿sí? Después, obviamente, entre paréntesis, a todas decirle usar preservativo, pero estamos hablando de mucha variedad, de aquella que tiene una pareja consolidada, que no usa preservativo, que ya, bueno, listo. Versus aquella que es medio quilombo y dice, no, mira, yo la verdad que vos necesitamos empezar ahora. Bueno, si necesitamos empezar ahora, acuérdense de la lista de verificación de embarazo. Si yo digo, bueno, tuviste hace 15 días tu menstruación, no tuviste relaciones sexuales, los arrancamos ahora. ¿Qué pasa? No llego a anovular ese mes a la usuaria, ¿sí? Por lo tanto, esa que empieza, como dijimos antes, por riesgo o porque la lista nos dice todo, una respuesta que sí, en la cual yo estoy tranquila de haber descartado embarazo, no descarto ovulación. Por lo tanto, en la que yo arranco a mitad de ciclo, que quiero que estén tranquilos con hacerlo, le voy a decir que el método de barrera tiene que estar hasta iniciar la próxima caja. Si quiero decírselo a todas y achicar los riesgos, listo, pero siempre váyanse en más. Siempre váyanse a exagerar el cuidado. Entonces, si empezás el primer día, bueno, 1 caja te cuidas con preservativo. Si empezás en cualquier momento del ciclo, bueno, 1 caja te cuidas con preservativo. Si quieren, lo podemos llevar a ese consenso. Pero si están cancheros, bueno, si empezás el primer día con 1 semanita está bien, porque yo sé que no vas a ovular, que no vas a haber ovulado. ¿Se entiende hasta ahí? La ovulación ocurre a mitad del ciclo. Si es un ciclo regular, es cuando el cuerpo se prepara y queda ahí listo esperando el espermatozoide. Y hay esquemas extendidos de píldora. ¿Qué decís? Es un montón, es un montón. Bueno, como acá también hay personal médico que prescribe en un consultorio sin necesidad, sin necesidad de ginecólogo o ginecóloga, y hay tanta falta de profesional ginecólogo o ginecóloga, también aquellos que estén en consultorio pueden sentirse libres de generar un esquema extendido. Un esquema extendido es que vamos a hacer que menstrue la usuaria como alrededor de 4 veces al año, ¿sí? Sin uso de descanso. Uso 3 meses, uso 4 meses.
digamos, ¿cuándo lo vamos a usar? En aquellas que tienen un síndrome premenstrual muy complicado o disfórico. Emilia, perdón, te interrumpo. Sí, por favor. Preguntan si hay otras filminas. Hace unos minutos que seguimos viendo, creo que la misma, la de dice parche, inyectable. Sí, porque esta es la más larga, estamos hablando de la píldora. Bien, listo. Todo lo que estoy diciendo está acá, por eso les estoy diciendo, esta es la más importante, pero si yo lo desmembraba en cada uno, se iban a volver locos. Nos vamos a centrar principalmente en las píldoras y en el inyectable. De las píldoras, resumimos. Cualquier método anticonceptivo, solo tenemos que tomar la presión. Si no tenemos tensiómetro, lo dejamos al lado, pero le damos. Aquellas adolescentes o menores de 30 años, no vamos a dar minidosis de estrógeno, no vamos a dar las April, no vamos a dar porque a veces lo que tenemos, ojo, lo que tenemos es mejor que nada, obviamente, pero si podemos elegir o decirle, mira, las Norgestrel o bueno, si tiene obra social, siempre dar Damcel o aquellas que tienen más cantidad de estrógeno. Recordar la toma diaria en la misma hora para disminuir los efectos secundarios. Recordar que pueden ser de 21 a 28 comprimidos, según si tienen descanso o no. En ese descanso, entre muchas comillas, de placebo, de pastillitas de otro color, es cuando yo voy a tener la menstruación. Recuerden que si lo hago iniciar el primer día de menstruación, puede haber un cuidado de una semana y está bien porque llego a evitar la ovulación ese mes, pero si empiezo a mitad de ciclo, que se llama Quick Start, no le voy a decir que se cuide con preservativo toda esa caja. O podemos llevar el consenso de que se cuide con preservativo toda la primera caja. Pero ahí está la cuestión del manejo artesanal del consultorio en base a ustedes cómo vean la posibilidad de vuelta. Y el esquema extendido para aquellos médicos o médicas que prescriben, no que dispensan, pero sí aquellos que prescriben, sepan que pueden dar 3 o 4 cajas sin el descanso y luego va a estar la menstruación. Con que menstruemos 3 o 4 veces al año en realidad, estamos protegiendo el endometrio de cualquier proceso. ¿Sí? Eso es todo en cuanto a las píldoras y el cómo manejo de indicación. Ahora vamos a ver después en general de los combinados y de las hormonales, cuando no, cuando sí. Bien, el parche y el anillo son métodos que evitan olvidos, ¿sí? Evitan olvidos porque no es algo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida a una misma hora. El parche en sí, sepan que es un parche transdérmico que va administrando hormonas en dosis muy bajitas, se puede poner en cualquier lado, se debe poner en un lugar donde yo pueda verlo, porque si se cae, si se desprende por pe o pa, porque ni la sudoración, ni el mojarse en el río, ni en la pileta hace que se desprenda, pero si hay alguna, porque lo coloqué mal o algo, lo tengo que poner dentro de las 24 horas que se cayó. Y lo más importante, es uno semanal, son 3 semanas, simula mucho esos 21 días del anticonceptivo, y en la 4ª semana es que yo no voy a usar parche y voy a tener esta pérdida por deprivación, se llama, o esta pérdida símil menstruación. Lo más importante es que saltea el metabolismo hepático. Por lo tanto, pacientes con efectos secundarios asociados a un malestar de ese tipo o pacientes que hayan tenido colestasis pueden acceder al parche y mantienen la regularidad, entre muchas comillas. ¿Sí? Eso es lo más importante del parche, que tenemos opción. Y sale alrededor de 20.000 pesos, según donde lo busquemos. En este momento hay uno que se llama Hebra. El anillo vaginal se cambia cada mes, o sea, en realidad se cambia cada 3 semanas, dura esas 3 semanas, se pone dentro de la vagina, no importa en qué lugar, obviamente mientras más profundo, menos molesto, se pueden tener relaciones sexuales, se puede meter a la pileta, se puede hacer el PAP, se puede hacer todo con anillo vaginal, es un anillito que va también liberando hormonas lentamente, esas 3 semanas, cuando lo saco, lo dejo una semana sin anillo y ahí tenemos la menstruación. Estos dos, aquellas que tienen obra social, están buenos
porque mantienen, aquellas que son medio cuelgue o adolescentes, van a ver si van en el verano y abren un poquito los ojos, hay mucho más parche. Y está bueno porque evitamos ese recordar todos los días que hay que hacer. Hablando de inyectables, recuerden, los inyectables son el famoso Depo-Provera y la mesigina. El Depo-Provera es aquel que es solo de progestágenos y dura 3 meses. Y el enantato de noretisterona y estradiol, que dura 1 mes. Es el combinado, la mesigina. Importante de esto para aclarar, pero no para flexibilizar, sino para evitar faltas de administración. Recordar, anótenlo, la mesigina tengo 7 días de ventana para colocarla. 7 días de ventana. Si la señora no viene el mismo día porque era feriado, tenía que llevar al nene a la escuela, tenía acto en el jardín, puedo después hasta 7 días. Y no le digo, no, mira, no viniste, tenés que ir al médico a ver qué hago. No, tengo permiso, en la bibliografía son 7 días. Y más aún, saber que el Depo-Provera, aquel que tiene 3 meses, es el acetato de medroxiprogesterona, la inyección intramuscular, porque subdérmica no tenemos, pero también es la opción, tiene 4 semanas de changüí. De tiempo para yo colocarlo, de eficacia luego de vencidos los 3 meses. Por lo tanto, no dejo de colocarla porque la señora venga 2 semanas más tarde. ¿Sí? Sépanlo, úsenlo, no me dejen ir a las usuarias porque no van justo ese día o un día antes o un día después. Siempre cuando le damos el inyectable le decimos, vení ese día, o un día más, un día menos, obviamente, no van a ser la mayoría, pero si hay una que viene 2 semanas más tarde y tiene trimestral, se lo puedo colocar, se lo debo colocar. Bien, cualquier edad, ya dijimos, ligera disminución de la densidad mineral ósea y es el único método que demora un poquito en retornar la fertilidad. También a saber que si está con inyectables mucho tiempo, recuerden que pueden hasta generar amenorrea y puede tardar hasta 100 días en recuperarse el ciclo ovulatorio. Generalidades de los métodos. Es un montón. Vamos bien, copiaron, sacaron foto, captura de pantalla. Esto es lo más importante. ¿Pasamos? ¿Alguna pregunta de esto en general? Hay acá unas preguntitas, a ver si me voy a alguna. Bueno, de la última, Mauricio Félix dice: ¿y los días previos a la colocación de la mesigina o mensual? Bien, ¿los días previos en qué sentido? Si viene antes de lo que le toque. Supongo, así lo escribo. También, pónganlo. Oportunidad perdida. Si la señora se confundió de semana y fue 10 días antes, obviamente le preguntamos si puede venir en el día que le corresponde para no perder días de la siguiente. Pero sí, a colocar. Y también esto tenerlo en cuenta cuando yo hago un cambio de anticonceptivo. Si ella viene con pastilla y se cambia el inyectable, le doy el inyectable y le digo, deja la pastilla en 7 días, ya cubrí esos 7 días de changüí. Recuerden que siempre son 7 días en resumen para que empiece a actuar, en resumido, ¿sí? Es muy cambiante eso, pero resumido son 7 días. Entonces, si ya venía con un anticonceptivo y lo quiere cambiar, usemos ese juego de los 7 días para evitar un embarazo no intencional en el cambio. Entonces, podemos combinar esos 7 días los dos, cosa de estar seguros hasta que funciona el siguiente. Sí, viene bárbaro. Si viene antes, se lo coloco. ¿Alguna más? Sí. Sí, tenemos unas cuantas preguntitas y hay Dale, alguien que... voy a ir al... Los que quieren hablar, yo ahora me acabo de dar cuenta de que, porque yo estaba queriendo hablar y solamente con levantar la mano me aparece recién la opción del micrófono, porque quedaron algunas colgadas que, por ejemplo, con el anticonceptivo trimestral, ¿cuántos días de margen pueden pasar entre uno y el siguiente? Bien, ahí ya lo dijimos, acuérdense, 4 semanas, es un montón, ¿sí? Tengo 4 semanas de efectividad residual, digamos.
Eso, tranquilo. Se corta, no se escucha, no sé qué hice. Yo te escucho muy entrecortado. Debe ser la conexión de cada uno, pero cualquier cosa, Sí, bien. sí, acá en el ministerio estamos con muy mala señal. Hay una de Ivana que habla sobre también anticonceptivos trimestrales. Si se aplica a una paciente de 140 kilos, ¿es el mismo periodo entre un inyectable y otro? O sea, Sí, ¿varía sí. el peso de la paciente? No, no hay que acomodar dosis por peso. No. Puede que no pase la filmina, ahí está, porque estábamos con uno. Sí, lo vamos a dejar en PDF o como sea más fácil. ¿Alguna edad específica para los parches? No. Siempre tengan en cuenta que son combinados, por lo tanto los estrógenos, como ahora vamos a ver, si tiene más de 35 y es fumadora, no. Pero no hay ninguna edad. Olvídense de los límites de edad para anticonceptivos. En otro momento nos podemos poner a charlar de anticoncepción en perimenopausia, por ejemplo. Doc, ¿y días previos para la colocación de la mesogina mensual? Días previos, nada, no, tal vez no entendí la pregunta. Sí, si quieren, a ver, quieren abrir porque hay un par que querían preguntar algo, pidieron la palabra. Que respondo la última de Estela, que dice: se sigue considerando en la fecha de anticoncepción inyectable, se puede colocar un día antes y un día después. Chicos, eso es suyo. No. Anticonceptivo mensual tiene una semana de efectividad. Si me viene 4 días después, se lo pongo igual. Si me viene 3 días antes, se lo pongo igual. ¿Sí? El un día antes y un día después es solo para evitar, como los fumadores, que te dicen 3 pero fuman 10. Si vos le decís una semana, van a venir a los 9 días. Si vos le decís un día antes y un día después, bueno, te viene alguna colgada 3 días después, se lo das. 7 días, vamos a compartir la filmina. 7 días de changüí para las mensuales y 4 semanas, 28 días para las trimestrales. Abrir el micrófono, ¿quién quiere? ¿Alguien? ¿Seguimos? Y seguimos, porque ahí seguimos. Por ahora no levantó nadie. Hablen directamente si quieren, no hay problema. Bien, uy, qué embole, pero esto es como lo más importante, también para mí esto como muy importante porque me enrosco, así que díganme esto no, esto sí, y seguimos. Pero bueno, son muchos mitos que traen los anticonceptivos y que ustedes como personales de primer nivel de atención, está buenísimo que los manejen, está muy bueno. Los anticonceptivos hormonales vamos a meternos siempre los combinados y después vamos a hacer una pequeña salvedad de los progestágenos solos, que no es nada complejo. Debemos diferenciar lo que es riesgos o complicaciones de lo que es efectos adversos. Los efectos adversos son aquellos que están en gran cantidad, que son frecuentes, que son molestos, pero que no ponen en riesgo a la usuaria, que son náuseas, cefaleas no migrañosas, mastalgia, dolor en las mamas, o molestia o sensibilidad, y sangrados no programados. Todos estos son altamente evitable, casi un 80% con la toma en la misma hora todos los días, o con el apego, digamos, al tiempo. Mientras menor sea la variación hormonal, menor tenemos de estos efectos adversos. Recuerden todo lo que es náuseas y todo, podemos pensar en el parche, que evita el hígado, porque es transdérmico, evita el paso hepático y evita este malestar o en aquellas que tienen alguna patología hepática. En sí, anticonceptivos hormonales combinados, vamos a centrarnos en los riesgos, porque de ahí salen las preguntas que yo le tengo que hacer a la usuaria para antes de dar o no dar, más que nada los estrógenos. Podemos tener riesgo de complicaciones como enfermedad cardíaca isquémica, ataque cerebrovascular, tromboembolia arterial y venosa, tumores hepáticos y mayor riesgo oncológico. El caso de mayor riesgo oncológico es de mama y de cervix. La cantidad en sí es casi estadísticamente insignificante, pero hay que saberlo. ¿Qué pasa con la mama? Obviamente son hormonas. Algunos cánceres de mama responden a hormonas o son dependientes de hormonas o tienen receptores para hormonas. Son los menos, son aquellos que generalmente tienen carga hereditaria. Con un buen interrogatorio, el cáncer de mama anterior o presente estaría
disculpen, contraindicando los métodos anticonceptivos hormonales. En el caso del cuello de útero, aumenta la posibilidad, ¿por qué? Porque las hormonas lo que hacen es aumentar la sensibilidad al HPV y dejarlo con menos defensas a nuestro organismo para la lucha contra el HPV. Está relacionado con la duración de la toma y está relacionado también con que al discontinuar la toma, este riesgo se vuelve a la normalidad. ¿Sí? Igualmente es mínimo y obviamente tenemos que ir allá con el PAP y los controles y bueno, estar un poquito atrás de eso. En el caso de los anticonceptivos de larga duración, por ejemplo, vamos abajo, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, de abril del 24, lo relacionó con todo este riesgo oncológico, ¿sí? Que protegen contra el cáncer de endometrio. Es un tejido el cual nosotros estamos evitando que se reproduzca mes a mes, por lo tanto disminuimos la posibilidad de que en estas reproducciones haya una mutación y haya un desencadenamiento de algún cáncer. Los anticonceptivos hormonales combinados reducen también, por la misma lógica, reducen o pueden reducir el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio. Todo esto sí tiene relación con el tiempo de uso y lo de abajo que dice lo del cáncer de cuello. Es idas y venidas con el tema del cáncer, pero ¿qué pasa? Hay muchas usuarias que no usan métodos anticonceptivos hormonales pensando que les puede dar cáncer. Desmistifiquemos un poco, hagamos una buena anamnesis, un buen interrogatorio y tengamos en cuenta que la oportunidad perdida, en otro caso lo hablaremos, pero no solo es la anticoncepción, sino es el control de, por ejemplo, con un PAP. Entonces, en base a estas posibilidades o riesgos que yo puedo tener de enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, voy a buscar factores de riesgo que me pongan en riesgo de estas cosas y que yo, sumándole anticonceptivos combinados, la termine de perjudicar, ¿sí? Todo esto es una historia clínica, todo esto es un acto médico, por lo tanto, aquellas cosas que desconoce, y yo pregunté, tal vez también ponerla en alerta y darle buenas pautas. Primero, cuando la paciente va a la guardia y le preguntan qué medicación tome, qué toma, que se acuerde que toma anticonceptivos. Y segundo, dar pautas para tromboembolismo venoso o más que nada de miembros inferiores. Algún dolor particular, algún cambio de coloración, cambio de temperatura, cambio de tamaño entre uno y otro, no sé. Explicar a qué estar atentas. Pero voy a preguntarle el antecedente de trombosis personal o en alguna familia o en algún familiar que haya presentado una trombosis en menos de 50 años pensando en alguna trombofilia hereditaria. Migraña con aura, ese dolor de cabeza que es característico, de localización un poco variable, pero más que nada hemicraneal, de solo un lado, que se acompaña con aura. ¿Qué es el aura? Es algo que te avisa que te va a doler. Puede ser muchas veces ver alguna luz, puede ser náuseas, puede ser, escuchar algún sonido en particular. Aquellas migrañas con aura contraindican el uso de estrógenos, que después lo vamos a ver, pero porque aumenta la posibilidad de un ataque cerebrovascular, ¿sí? Siempre volviendo a tener en cuenta los riesgos, voy a saber qué preguntarle a la doña, ¿sí? Hipertensión, contraindico, fumadora, más de 35 años, que fume más de 15 cigarrillos, patología hepática grave, ya puede ser cirrosis, puede ser algún tumor o el antecedente de colestasis. Y la diabetes, que esto solemos olvidarnos porque con esta vorágine de que no hay contraindicación para anticonceptivos, por más que lleguemos a los 50 años, si tenemos una diabetes con daño de órgano blanco o que puede ser el daño en los ojos o el daño ya renal o alguna neuropatía demostrada o alguna historia de diabetes mayor a 20 años, ya sabemos que tenemos más posibilidades de todo esto. Por lo tanto, no le vamos a sumar un factor de riesgo para que la señora tenga algún problema más grave. ¿Se entiende de dónde salen estas preguntas
porque si yo conozco los riesgos que puedo poner una paciente por la indicación, voy a entender qué preguntar. Si no, es como que me quedo en una lista que no me acuerdo todas, y obviamente recuerden el cáncer de mamas. Y está violetita el cáncer de mama porque contraindica cualquier método anticonceptivo hormonal. Bien. Estos son los beneficios. Es un cuadro medio embole, pero a saber que se entienda que todos estos beneficios tiene el anticonceptivo hormonal y dista de ser perjudicial. O sea, perdámosle el miedo, ¿sí? Eficaz control de natalidad, por supuesto. Prevención de embarazo ectópico desde el lado de que prevenimos cualquier embarazo, ¿verdad? La ovulación. Prevención de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, la principal causa en mujer de edad fértil es tener una polimenorrea o una hipermenorrea, es decir, menstruaciones más abundantes o más frecuentes. Esto lo disminuye un montón. Regulan, entre muchas comillas, el ciclo menstrual. Recuerden que pierdo mi ciclo menstrual, el ritmo menstrual, entre muchas comillas, ¿sí? Tengo una deprivación o una pérdida cuando más o menos lo programada. Disminuyen la dismenorrea, que es el dolor con las menstruaciones, y todo lo que es síndrome premenstrual, porque disminuyen la fluctuación natural en nosotras, ese es el ciclo. Disminuyen la incidencia de quistes ováricos funcionales, porque detengo la función del ovario, por lo tanto pueden reducir algunos ya existentes o disminuir la aparición. En cuanto al cáncer ya dijimos. En cuanto a la prevención, previenen las enfermedades de las EPI. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajan sobre el moco y hacen un taponcito también para los gérmenes que suban al tracto genital superior. Previenen la enfermedad benigna de mama, la pérdida de masa ósea también, acuérdense según cuál. La endometriosis, todo aquello que se beneficie con un reposo ovárico, vamos a mejorarlo con el uso de anticonceptivos hormonales. Control de los síntomas perimenopáusicos. Está determinado ya que cualquier método anticonceptivo hormonal, obviamente con las dosis más bajas posibles en aquellas pacientes perimenopáusicas sin mayor factor de riesgo, puede usarse como terapia de reemplazo hormonal. Tratan los síntomas de hiperandrogenismo, asociados muchas veces al síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, o hay un montón de síndromes que llevan hiperandrogenismo, que no solo es el SOP. Y también, bueno, tratando el síndrome disfórico premenstrual, que es ese premenstruo que te altera totalmente la calidad de vida. Entonces, volviendo para atrás, entiendo los efectos adversos, puedo decirle no, porque me mata el hígado. Bueno, ¿la estás tomando siempre a la misma hora? No, me reolvido. Primero, censo riesgos, se está olvidando un montón. No sé si las pastillas son lo mejor, podemos pensar en otra cosa. Y segundo, recomendarle como manera de adherencia que disminuyen muchísimo los efectos molestos tomándolo siempre a la misma hora. Asociándolo a algo que hacen todos los días o poniendo una alarma. Los riesgos, si yo entiendo los riesgos, sé dónde buscar para buscar una contraindicación. Y si yo no tengo la más mínima idea y no me engancho y hoy estoy cansada y se me hizo un montón de lío, no entiendo nada, voy a la aplicación de criterios de elegibilidad y todo esto lo pongo como variable. Después la vamos a ver si podemos, si llegamos. Sí, estamos bien. La vamos a ver. En base a estos riesgos puedo hacer preguntas inteligentes y en base a todo esto que sé que va a ser de bueno el anticonceptivo, perderle el miedo a indicarlos con conocimiento y responsabilidad, entendiendo la consulta de anticoncepción como una urgencia. ¿Sí? Por guardia, por consultorio, por donde sea. Meli, ¿estás ahí? Sí. Tengo dos posibilidades. O hacerlo en 2 tramos, que está bueno, porque todo lo hormonal es un montón y está bueno que se lo lleven, o seguir, pero se va a extender un montón. Yo no tengo problema en hacerlo en dos charlas. Y después, para la próxima, no sé cómo vos digas. Si no, voy ligerito con lo más importante, pero sé, es cansador el tema, es largo, como ustedes quieran. Sí. A ver, voy a ir viendo, porque hay un par que porque todos se guardan 2 horas. Sí, tal cual.
hay bastante gente que se retiró y me pidió si le podíamos enviar. ¿Te parece que cortemos mejor? Ahí están opinando lo mismo, de que repartamos. A mí me interesa que estén más activos, que puedan estar. El PowerPoint se puede compartir, pero es mucha información que va al lado. O sea, el Power es una ayuda a memoria para el que da la... Tal cual, ¿no? Y lo productivo es el ida y vuelta. Claro, si a mí no, lo que... las dudas si yo no van a tengo seguir drama, estando. lo que queda es más que nada el implante y método de emergencia. Me gusta con eso hablar. No es mucho, pero bueno, podemos recorrer también la folletería. Claro, muchos se tienen que retirar, se han guardado de 8 a 10, y entiendo, pero no lo quería cortar, la verdad. MAC es solo para médicos, no entendí, pero método anticonceptivo, no, es para todos. La idea es que se entienda desde Creo el que la recibe... pregunta sería si solamente los médicos podemos aplicar anticonceptivos. No. La enfermería. Me parece que... Creo que la info la vamos a... La idea es que no, o sea, es lo que creo que Emi estuvo diciendo durante toda la... Lo que me gustaría es programar otra que durará 1 hora, no tanto más. El Power lo vamos a compartir, pero solo el Power no... está bueno que lo tengan de ayuda a memoria, pero si no lo charlamos le va a quedar en medio, porque es una ayuda a memoria también para mí y hablo un montón aparte. Pero lo vamos a compartir a través del WhatsApp seguramente, no se preocupen por correo, porque capaz que se hace mucho embrollo para Melina. Lo compartimos por los mismos medios que se compartió el link, si te parece. Pero sí acordar cuando... Sí, aparte está siendo grabada la charla por las dudas. Genial. Pero bueno, si te parece, Meli, podemos quedar hasta acá, que ya vimos todo lo que es barrera, hormonales, indicaciones, y que lo vayan pensando, charlando o viendo alguna pregunta. No distanciarlo mucho de la próxima, pero sí... Dale. Acordar. ¿Querés? Sí, ahora coordinamos entre nosotras la fecha que vos tengas disponible y seguimos avanzando. Yo les recuerdo siempre a los chicos que los lunes son los días que vamos a estar con la parte más que nada de salud sexual y reproductiva. Sí, decime. Si alguien de los que está por acá sí tiene alguna sugerencia o quisieran tomar algún tema usando estos minutitos que nos quedan antes de las 10, algo que quieran en particular, porque nos queda poco relevante, pero no los quiero embarullar con tanto, y la próxima podemos hacer lo que queda y algo más que les parezca útil, si es que no lo tengo todavía, de anticoncepción, ¿no? Obviamente. Si quieren podemos hablar un poco de colocación de implante, no sé, lo que vayan viendo, donde baja la demanda de atención. Eso lo hablan con Meli, yo no tengo drama. ¿Inyectable solo por ser médico? No. ¿Lourdes? No. Aquí la gente de salud, obviamente, que lo puede indicar. El inyectable sí tiene que tener indicación, pero en base al cartón, pero no es necesario. El cartón, viste que te pide una firma atrás. Bueno. Creo que... A ver, muy productiva siempre la próxima jornada. Gracias. Bien. Les agradezco mucho la atención. La idea es ir con esas preguntitas en el medio, es para mantenerlas también ahí en vilo y poder charlar y poder desmitificar un poco. Es un tema que a mí me gusta mucho. Así que si tienen alguna sugerencia que le pasen a Meli en el medio, decir, che, mirá, bueno, me gustaría X, lo retomamos en la próxima, si les parece. Dale, excelente. Bueno, muchas gracias, Emi, como siempre, súper didáctico, y nos esperamos para la próxima. Seguramente vamos a ver si lo podemos hacer la semana que viene o la otra, cerquita, para que no se nos olvide nada. Claro, tal cual. Bueno, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por la atención y por quedarse los que pudieron, y los que no, los que estuvieron, gracias. Aplicación de semana para todos. Sí, yo se las bajo y los pongo ahí a la app, que está genial. Les mando un abrazo. Bueno, gracias por estar. Adiós. Chau.